Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches, Lick. Buenas noches, ahorita te conecto, Eddie. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Ahí estamos. Sí. Esto, compañeros, estos temas ya lo abordamos, ¿verdad? ¿En- ¿Dónde nos quedamos la última clase? ¿Me escuchan? Sí, Lick, ahorita le decimos. En relaciones de producción, Lick. Relaciones de producción. Esto ya lo vimos. Ya, Lick. Y esto, la superestructura de sociedades clasistas también.
¿Ya lo abordamos o qué dicen ustedes? No. ¿No nos quedamos aquí? Pregunto. Básicamente nos quedamos del día lunes que recibimos, lunes no, perdón, el martes que recibimos con el licenciado Eddie por la producción. Ahí. Es que les comentaba en la clase pasada que los modos de producción son después de esta unidad. Es decir, que los modos de producción precapitalistas van a ser objeto de una evaluación, de una comprobación de lectura. Los modos de producción precapitalistas. Es una comprobación de lectura. Sí, Lick, tal vez yo me adelanté un poquito, Lick, en ese sentido. No hay problema de ello, ¿viste? Ahí Sí, vamos. Ahí vamos. Gracias, Eddie. Les comentaba, compañeros, no, y con las disculpas del caso, el martes pasado no pude estar con ustedes. Me disculpan, porfa. Comentábamos, de acuerdo a este título que tenemos acá, cuando hablamos de base económica, hasta ahí, estamos hablando de la estructura económica, es decir, de las relaciones sociales de producción. Recuerden eso. Al hablar de base económica, estamos aludiendo a las relaciones sociales de producción. Porfa, eso lo tienen que saber. Me atrevo a pensar que va a ser pregunta de examen. Y como dice ahí el texto, la base económica de sociedades clasistas, es decir, sociedades clasistas en donde existen clases sociales. Y hablar de nuestro medio es hablar del modo de producción capitalista. En Guatemala, hoy, estamos dentro de ese desarrollo capitalista. Y como estamos diciendo, base económica de sociedades clasistas, estamos diciendo relaciones sociales de producción en donde existen clases sociales. Y al existir clases sociales en un modo de producción, la base económica es contradictoria. ¿Por qué razón? Porque esa base económica, es decir, esas relaciones sociales de producción, presenta un nivel de relación desigual con respecto a los medios de producción. Es decir, que en nuestro caso, dentro del capitalismo, la base económica del capitalismo es contradictoria, porque es clasista. Y esa base económica clasista expresa una desigual relación con respecto de los medios de producción. Es decir, tenemos a la clase proletaria y a la clase burguesa. Los propietarios de los medios de producción es la clase burguesa. Ellos son los dueños, los propietarios. La clase proletaria no cuenta con medios de producción. Entonces, esa relación que tienen las dos clases, la relación que tiene la burguesía y el proletariado con los medios de producción, refleja intereses desiguales. Y no solo desiguales, sino que irreconciliables. ¿Por qué razón? Puesto que unos son los propietarios de los medios de producción, la burguesía, el proletariado no cuenta con medios de producción. Son propiedad de la otra clase, de la clase burguesa. Y al existir esa dicotomía, hay una relación desigual en función de que existen intereses irreconciliables
entre las dos clases, la clase proletaria y la clase burguesa. Hay intereses irreconciliables, quiere decir que jamás estarán en consonancia, son antagónicos. Esa relación es antagónica. Hay lucha, hay pugna, hay choque entre intereses diferentes. Por un lado tenemos a la clase proletaria, que son los oprimidos, y la clase burguesa es la opresora. Opresora, es decir, los propietarios de medios de producción oprimen a los trabajadores. O sea, los explotan, ¿verdad? Los oprimen, les exigen para beneficiarse con las ganancias. Sigamos. Y aquí tenemos, pero a la par de que existen en el capitalismo clases sociales fundamentales que son la clase proletaria y la clase burguesa, también existen capas sociales. Entonces tenemos en el capitalismo no solo clases sociales fundamentales, sino también tenemos capas sociales. Y aquí están enfrente. Los campesinos, los trabajadores, los artesanos constituyen o clases sociales o capas sociales. Los campesinos trabajadores constituyen clases sociales. Los artesanos son capas sociales. Y tenemos acá la pequeña burguesía. Es decir, tenemos una pequeña burguesía rural y una pequeña burguesía urbana. ¿Eh? Así como la base económica es contradictoria, porque es clasista, también la superestructura, al ser clasista, es contradictoria. ¿Por qué razón? Porque dentro de la superestructura, esta superestructura viene a expresar ideas e instituciones de la clase dominante. ¿Y quién es la clase dominante? La burguesía, ya que tiene control sobre el poder económico, ¿verdad? La superestructura es clasista, en tanto existan clases sociales. Y la superestructura viene de las sociedades clasistas, viene a expresar ideas, instituciones de la clase dominante, es decir, de la clase burguesa. Pero así como existen en la superestructura la clase dominante, es decir, la burguesía, que es la propietaria de los medios de producción, existe la clase proletaria. Y dada la situación que hoy vivimos, que se acercan las elecciones en Guatemala, que se elegirá al presidente, al vicepresidente, a los diputados, a los alcaldes, a los concejales, etc. Hago esta pregunta. Como la clase proletaria también tiene partidos políticos, cooperativas y sindicatos, haciendo la aclaración, compañeros, que los trabajadores, es decir, la clase proletaria, se organiza en sindicatos, en cooperativas, pero también en partido político. Quiero aclarar también que la clase burguesa también conforma sindicatos de patronos. Casi no hay, pero sí según la ley pueden organizarse. Entonces tenemos en nuestro medio, ya que se vienen las elecciones que les comento, ¿verdad? Cabe la pregunta. Hemos visto la campaña publicitaria de las agrupaciones políticas. ¿Será que en esos partidos políticos
hay representación de la clase burguesa. Esa es mi pregunta para todos ustedes. Si consideran que hay partidos políticos de la clase burguesa, pregunta, que representa intereses de la burguesía. ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí hay. Sí, ¿Verdad? correcto. Si hay partidos políticos, La mayoría. sí, ¿verdad?, que representan intereses de la clase burguesa. Es correcto, en su gran mayoría. ¿Y será que hay también partidos políticos que representen a la clase proletaria, a la clase trabajadora? ¿Será que hay? Pregunta. En estas elecciones no he visto ninguna. Si los hay, no los he visto, la verdad. Sí, es un poco complicado porque resulta que los partidos políticos en Guatemala están financiados por la clase burguesa, ¿verdad? Los financian, los organizan, ¿verdad? Pero también, así como hay partidos políticos que representan intereses de clase, es decir, de la clase burguesa, también hay partidos que pueden representar intereses de la clase proletaria. En el otro salón me hablaban de WINAC, ¿es correcto? O sea, también URNG, ¿verdad?, que representa intereses de la clase trabajadora. Está bien definido. Otro partido que representa intereses de la clase trabajadora sería el MLP, Telma Cabrera y Jordán Roa, pero no aceptaron su inscripción, ¿verdad? Entonces tenemos los mismos. O sea que estas elecciones que vienen, casi sabemos quiénes son los que van a participar, ¿verdad? Lamentablemente, no inscribieron al MLP. Bien, sigamos. Tenemos aquí este tema, compañeros, modo de producción. La historia registra diferentes modos de producción, desde la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Son los diferentes modos de producción que han habido en la historia. Y aquí tenemos este. Sabemos que en Guatemala existe un modo de producción capitalista, ¿no? Dice modo históricamente condicionado de obtener los medios de subsistencia, entre paréntesis, alimento, vestido, vivienda, instrumentos, etcétera, indispensables para poder vivir y desarrollarse. El modo de producción constituye la base determinante del régimen social. Si cambiáramos algunas palabritas, si tienen por ahí papel y lápiz, yo diría
cuando hablamos de modo de producción, yo anotaría la forma o manera de producir, los medios indispensables para vivir y desarrollarse. Para mí esa sería una definición más corta y que dice lo mismo. Repito, la forma, modo de producción, la forma o manera de producir los medios necesarios para vivir y desarrollarse. Y a continuación dice algo importante. Fíjense ustedes que el modo de producción, lo que estoy comentando, es la base determinante del régimen social. Es decir, que según sea el modo de producción, así será el régimen social, la sociedad misma, ¿verdad? Y abajo lo dice, según sea el modo de producción, será la sociedad misma, sus ideas dominantes, sus concepciones políticas y sus instituciones. Esas van a depender de qué modo de producción existe. Según sea el modo de producción, repito, será la sociedad misma, sus ideas dominantes, sus concepciones políticas y sus instituciones. Y ahí lo comentábamos. Modo de producción capitalista en nuestro medio. Prevalecen las ideas de la burguesía. Sus concepciones, las concepciones burguesas, las concepciones políticas burguesas, sus instituciones, los partidos políticos que representan intereses de la burguesía. ¿Estamos? Y aquí tenemos que todo modo de producción, todo, agreguen la palabra, todo modo de producción posee estos aspectos y que son inseparables: las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Esos son los dos aspectos que posee todo medio de producción y que, dicho sea de paso, son inseparables. Es decir, no pueden haber fuerzas productivas sin relaciones de producción, como tampoco pueden haber relaciones de producción sin fuerzas productivas, siendo las fuerzas productivas el factor determinante del modo de producción. Recuerden esto, compañeritos. ¿Ya? Y aquí tenemos las fuerzas productivas. Estamos hablando de ellas. Estamos hablando del modo de producción, de los aspectos, de sus aspectos inseparables, fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. Y aquí vamos a hablar de las fuerzas productivas. Y ahí está anotado que las fuerzas productivas constituyen la unidad de la fuerza de trabajo y los medios de producción. Es decir, como fuerza de trabajo somos nosotros, los trabajadores, operando los medios de producción. Y esos medios de producción están constituidos por el objeto de trabajo y el medio de este tema ya abordamos hace algún tiempo. Entonces aquí hay un cuadro aquí abajito. Las fuerzas productivas es la fuerza de trabajo, o sea, nosotros utilizando medios de producción que no son nuestros, son de la clase burguesa. ¿Ah? Fuerzas productivas. Y fíjense ustedes que esas fuerzas productivas vienen a expresar la relación del hombre con la naturaleza, puesto que es en esa naturaleza que el hombre descarga su actividad llamada trabajo. Tenemos otro párrafo abajo interesante. Del nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, que son estas, ¿verdad, compañero? Fuerzas de trabajo y medios de producción. El nivel de desarrollo de las fuerzas productivas,
expresa el grado de dominio que tiene el hombre sobre la naturaleza. Es decir, entre más desarrolladas estén las fuerzas productivas, será mayor el grado de dominio que tenga el hombre sobre la naturaleza. En otros términos, a mayor desarrollo de fuerzas productivas, mayor dominio del hombre sobre la naturaleza. Y aquí tenemos un ejemplo. Ese lo he comentado en otros momentos. Proceso productivo del agro. En la actualidad, cuando hablamos de proceso productivo del agro, pensamos en máquinas, trabajando, arando la tierra, sembrando, el empleo de fuerza de trabajo calificada, el caso de peritos agrónomos, de ingenieros agrónomos, de análisis de suelos, ¿verdad?, de semillas mejoradas. Estamos hablando que efectivamente hay un cierto nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Si comparáramos el hoy con el pasado, con el feudalismo, encontramos el mismo proceso productivo del agro. El arado era de madera y era tirado por fuerza, por energía de un animal, ¿verdad? El campesino no tenía mayor desarrollo, mayor capacitación que en la actualidad hay. Eso no significa ni estoy reconociendo que Guatemala tenga un gran desarrollo de las fuerzas productivas. Sería equivocado, ¿verdad? Fíjense ustedes que la fuerza de trabajo, o sea, la capacidad que tenemos para trabajar, constituye el principal elemento de las fuerzas productivas. Es decir, como tenemos acá, voy a regresar, y las fuerzas productivas constituyen fuerza de trabajo y medios de producción, ¿verdad? Y esta otra gráfica nos dice que la principal, regreso, que el principal elemento de las fuerzas productivas es la fuerza de trabajo. Es el principal elemento, ¿verdad? Repito, de las fuerzas productivas, su principal elemento lo constituye la fuerza de trabajo. Esa capacidad física e intelectual que todos tenemos y accionamos al momento de trabajar, esa fuerza de trabajo constituye el principal elemento de las fuerzas productivas. ¿Estamos? Y en la medida que las fuerzas productivas se desarrollen, se verá reflejado en el incremento de la productividad del trabajo. A mayor desarrollo de las fuerzas productivas, así será el incremento de la productividad del trabajo. Entonces tenemos que las fuerzas productivas vienen a ser el mejor exponente del incremento de la productividad del trabajo. Cualquier duda que tenga, por favor, compañero, me la plantea. Causas que determinan el desarrollo de las fuerzas productivas. Tenemos el grado medio de destreza del hombre. En la medida que el trabajador repite y repite y repite el proceso de trabajo, se va volviendo más diestro, ¿no? Y eso va a incidir en mejorar las fuerzas productivas, de cómo el hombre se ha vuelto más diestro, más capaz, más hábil. También el nivel del progreso de la ciencia y sus aplicaciones, es decir, que en la medida que se desarrollan las ciencias, tiene incidencia directa sobre el proceso productivo. Y en este caso, el desarrollo de fuerzas productivas.
es importante también la organización del proceso de producción, de cómo se organiza, quiénes lo ejecutan, quiénes lo planifican, quiénes lo organizan, quiénes lo supervisan, cómo se da esa organización social del proceso de producción. También podemos tomar en cuenta ese volumen y eficacia de medios de producción. Hay países que tienen un alto nivel de alto volumen de medios de producción, ríos navegables, ¿verdad? Fuentes de energía que inciden en el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿verdad? Relaciones de producción. Cada vez que nosotros trabajamos, nos vemos en la necesidad de establecer relaciones, establecer vínculos con nuestros compañeros de trabajo. No se concibe en la actualidad un proceso de trabajo sin que se den estos vínculos. De ahí que se diga que las relaciones de producción son necesarias y son aquellas que los hombres establecen entre sí cuando realizan el proceso productivo. Es decir, que todos los que trabajamos nos vinculamos, nos relacionamos con los demás compañeros del trabajo, ¿verdad? Pero hay un dato curioso. Esas relaciones de producción existen al margen de mi voluntad y conciencia. Es decir, que yo no establezco relaciones de producción porque yo quiera, no, porque son necesarias. Es decir, no las establezco porque yo quiera o me dé la gana. No, se dan porque son necesarias. Y estemos conscientes o no de su existencia. Fíjense que cuando compramos una mercancía, sea cual sea, nos estamos vinculando con el fabricante, con quien la hizo, con el trabajador, que puede ser que esté al otro lado del planeta. Cuando agarramos un teléfono celular, una computadora, nos vinculamos con sus productores. Por eso se dice relaciones que establecemos independientemente de nuestra voluntad y de nuestra conciencia. Sepamos o no, estemos conscientes o no, se están dando relaciones de producción. Son necesarias y no las establecemos porque nosotros lo queramos. No, esas se dan por necesidad. Imagínense ustedes cuántos trabajadores intervienen en la elaboración de una computadora. ¿Cuántos no intervienen? Por eso decimos que el proceso productivo es eminentemente social. Todo proceso productivo es social. Ahora, la apropiación de la mercancía, es decir, que el resultado del proceso productivo, se privatiza. Además de ser social su producción, se hace privado el resultado. Y tenemos toda formación social está caracterizada por un sistema complejo de relaciones sociales. Y así es. Fíjense que todos nosotros somos portadores de relaciones sociales. Tenemos relaciones, nosotros, seres humanos, personas, tenemos relaciones afectivas, relaciones familiares, relaciones políticas, relaciones ideológicas, relaciones deportivas, etcétera, etcétera. Todo un sistema de relaciones sociales. Y aquí las tenemos, que se pueden dividir en esto: materiales, sociales, políticas, espirituales, culturales, etcétera, religiosas también. Es decir, que todos nosotros somos entes sociales y mantenemos diferentes relaciones sociales. No le estoy poniendo apellido, solo estoy diciendo relaciones sociales. Pero de todo ese complejo sistema de relaciones sociales,
hay unas que son las más importantes, que son determinantes, que son primarias y que de ellas se derivan todas las demás relaciones sociales. Y aquí las vemos. Es decir que la totalidad social, lo que les decía, mantiene determinadas relaciones. El hombre con la naturaleza, el hombre con el hombre cuando produce, hay relaciones materiales, hay relaciones ideológicas. Pero de todo ese complejo sistema de relación, hay relaciones que son las fundamentales, que son, como les decía, que son primarias, que son determinantes. Esas son las relaciones, las primarias y determinantes son las relaciones materiales, es decir, las relaciones económicas, es decir, las relaciones de producción. Y esas relaciones de producción, como les comentaba hace unos segundos, existen al margen de mi voluntad y conciencia, de nuestra voluntad y conciencia. Existen, queramos o no queramos, estemos conscientes o no, las relaciones de producción se establecen, son las más importantes, son las fundamentales. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí, compañeros? ¿Está claro? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Digamos. Pero hay otras, fíjense ustedes, que las relaciones de producción se establecen al margen de nuestra voluntad y conciencia. Pero hay otras relaciones que no es así. Fíjense, las relaciones ideológicas no están al margen de la voluntad y conciencia de nosotros. Las relaciones políticas, jurídicas, morales, religiosas, etcétera, esas las establecemos a voluntad. Si queremos, las hacemos, si no, no. No estamos obligados a inscribirnos en un partido político. No estamos obligados a mantener relaciones religiosas con determinada secta. No, esas las establecemos porque queremos. Lo decidimos nosotros. De ahí entonces que estas relaciones políticas, jurídicas, morales, religiosas, etcétera, se derivan de relaciones materiales. Por eso les decía que las relaciones materiales son las más importantes. Y de ellas se derivan todas las demás. Primero, según el cuadro, dice, primero surgen las ideas y posteriormente devienen en relaciones. La idea y la relación. ¿Estamos? Estoy quedando seca la garganta. Casi me terminó el agua. Incidencia en la producción. Lo que les he venido diciendo. Para producir los hombres no actúan solitos, ¿no? No podemos producir sin asociarnos, sin intercambiar actividades. No se podría. Imagínense que solo una persona, solo ella, pudiera fabricar una computadora. ¿Cuántos no participan en ella? No podemos producir si no nos asociamos, si no nos vinculamos. Nos vemos forzados a hacerlo. La necesidad nos obliga a establecer esas relaciones. Y tenemos el otro enunciado. Por lo tanto, para que el proceso de producción acontezca, dice, es necesario que los hombres establezcan determinados vínculos, determinadas relaciones necesarias
Y es a través de esas relaciones que nos relacionamos con la naturaleza y efectuamos el proceso de producción. ¿Vamos bien? Y aquí tenemos esto. Relaciones de producción. Dice las relaciones de producción al mismo tiempo que son de producción de productos, valga el término, de bienes materiales y o mercancías, es producción y reproducción de relaciones sociales. En la medida que realizamos, que nos vinculamos, que nos relacionamos, estamos reproduciendo el esquema, estamos reproduciendo relaciones sociales. Y en este caso, para el modo de producción que impera en Guatemala, vienen en relaciones de explotación. También tenemos relaciones de distribución. La distribución de lo producido, de los bienes materiales o mercancías, es porque previamente se dio una distribución en la sociedad de diferentes grupos, es decir, una división de la sociedad en diferentes clases sociales. Para hablar de las relaciones de distribución, es que previamente se dio una distribución de diferentes personas en diferentes grupos sociales, una división de la sociedad en clases sociales, en diferentes clases sociales. También relaciones de intercambio, y nos dice el intercambio del producto, es porque antes hubo una distribución de personas, es decir, que el intercambio de lo producido está en función del intercambio de personas en diferentes clases sociales. Previo al intercambio se dio el intercambio de personas, es decir, el establecimiento de clases sociales. Pero también tenemos relaciones de consumo, el consumo de lo producido. Y aquí pasa algo. El consumo de lo producido puede ser individual, es decir, lo producimos para que nosotros mismos lo consumamos, para satisfacer nuestras necesidades inmediatas. Aquí el producto se extingue en dicho acto. Estamos frente a un consumo improductivo, es decir, cuando se produce para el autoconsumo, observamos ahí un consumo improductivo. El consumo productivo lo comenté en clases pasadas y les puse un ejemplo. Cuando, por ejemplo, hablaba de los que producen la harina y otros que producen el pan. Por ejemplo, los harineros, su producto final sería la misma harina. Ahí termina su producto y seguirán produciendo más y más harina. Y viene el panificador y utiliza ese producto final de los harineros como materia prima para fabricar sus panes, ¿no? A este consumo se le llama consumo productivo. Continuación, producto final de un proceso es materia prima de otro proceso. Ese del que estoy hablando es un consumo productivo, pero cuando se extingue el producto, cuando se autoconsume, es un consumo improductivo. Aquí tenemos las formas históricas de relaciones de producción. Dentro de esas relaciones de producción encontramos, ojo, que la relación de propiedad es un factor fundamental. Dependiendo quién sea el propietario de los medios de producción, así será la especificidad de las relaciones de producción. Históricamente,
han existido dos formas fundamentales de relación de producción. Permítanme, compañeros. No me quiere dar tos. Dice, formas históricas de relaciones de producción. Según sea la propiedad sobre los medios de producción, así será la especificidad de las relaciones de producción. Si la propiedad sobre los medios de producción es social, pues va a resultar que las relaciones de producción van a ser de cooperación, de colaboración, ayuda mutua y amistad. Pero si la forma de propiedad sobre los medios de producción es privada, va a ser otra forma y muy diferente de relaciones de producción. Estas serían de dominación, subordinación y sometimiento, es decir, relaciones de explotación. Y aquí está. Atendiendo qué forma de propiedad exista sobre los medios de producción, así serán las relaciones de producción. Y aquí hay un error, compañeros, aquí en esta línea, en la de en medio, hay un error garrafal. Quiten la palabra modos y anoten medios. Me estoy refiriendo a la propiedad sobre los medios de producción. Medios, no modos. Los modos ya los dejamos. Entonces, según sea la propiedad sobre los medios de producción, así serán las relaciones de producción. Si esa propiedad sobre los medios de producción es privada, las relaciones de producción serán de dominación y subordinación. Es decir, existirá la explotación del hombre por el hombre. Mientras que si la propiedad sobre los medios de producción es social, las relaciones de producción serán de amistad, de colaboración, de ayuda mutua. Entonces, dependerá cuál sea la propiedad sobre los medios de producción. ¿Me explico, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, Pero está más claro esto, ¿verdad? Conclusión. Las relaciones sociales de producción cumplen dos funciones sociales. Por un lado, son un aspecto del modo de producción. Y son la forma social de existencia de las fuerzas productivas. Las relaciones de producción son primarias y determinantes en todo ese sistema complejo de relaciones sociales. Son la base económica o estructura económica de la sociedad. La base real sobre la que se yergue la superestructura, ¿verdad? ¿Vamos? ¿Dudas, compañeritos? No, licenciado. Bien, vamos a dejar la clase aquí y nos vemos el próximo día de clases. ¿Les parece? Ahí estamos. Tengan una feliz noche y que descansen. Gracias. Buenas noches. Gracias, Lee. Buenas noches. Gracias, Lee. Buenas noches. Igual, feliz noche. Que descansen y que estudien también. Se vale estudiar, ¿verdad? Se vale estudiar. Feliz noche.
Igualmente, compañeros, feliz noche. Buenas Que estén noches. bien, que descansen y también que estudien. Gracias, Lee. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, compañera. Nos vemos. Buenas noches, licenciado Eddie. Feliz noche, compañero. Con una consulta, licenciado. Cuénteme. Con respecto a los capítulos que tenemos que estudiar en la segunda unidad, usted nos los va a mandar. Sí, yo se los voy a mandar. Son capítulo 3, 4, 5 y 6. Ya estará por subirse en la próxima clase, ya va a estar subido en Classroom, si no es que antes. Sí, como estábamos, estaba viendo yo que en el licenciado ya vamos por la diapositiva, creo que número 4. Sí. Y ya solo faltaría las 5 para terminar, ¿no? Sí, prácticamente ya solo falta la diapositiva número 5 y ahí se termina la unidad. En unidad 2. Esa era mi duda. Gracias, licenciado Eddie. Feliz noche. Ok. Sí, perdone, no vi a qué hora puso el link para la asistencia. Este se colocó mucho más antes, compañera, solo que se dejó habilitado para que se aperturara a las 7:50. No me puse asistencia hoy entonces. Pero ya lo volví a poner en el chat. En el chat Muy está bien, las... gracias.